Estimadas y estimados asistentes, reciban un cordial saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Jimmy Larco Panca, quien compartirá con nosotros el tema invalidez del acto jurídico. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Él es abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Arequipa, socio principal del estudio jurídico Larco y Aranzamendi, staff legal. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctor. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, Jimmy Larco Panca. Bienvenido, doctor. Adelante. Bien, Bien, muchísimas gracias, apreciada doctora, y con toda la comunidad jurídica. Bien, muchas gracias por la presentación. Agradecido con Lexius por la grata invitación, como también con la acreditación del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. ¿Mm? Bien, vamos a, en todo caso, dar inicio a esta conferencia tan importante para el día de hoy, con un tema de mucha trascendencia referente al acto jurídico. Bien, vamos a, en todo caso, compartir pantalla para dar inicio. Un momento, por favor. Bien, antes de iniciar, quiero por favor que me confirme, doctora, si se escucha bien el audio. Sí, doctor. Se Ya, escucha y se logra ver perfectamente bien. también. Sí, Ya, sí, doctor. perfecto. Así es. Gracias, muy amable. Bien, doctores, el tema para hoy es la invalidez del acto jurídico. Bueno, tiene subtemas, el tema general. Vamos a ir poco a poco profundizando cada subtema de la invalidez del acto jurídico. Bueno, a lo largo del acto jurídico, tenemos que entender que este es un tema básico y un curso básico que incluso en la misma carrera universitaria, estando en la Facultad de Derecho, tenemos que nosotros saber, ¿no? Prácticamente todo referente al acto jurídico, ¿no? Entonces es importante. A ver, un momento, por favor. No me... Bien, vamos a continuar en todo caso. A ver. Ujú. Ya, perfecto. Bien, como les comentaba, doctores, el acto jurídico es un curso básico que todo universitario debería saber en la Facultad de Derecho, ¿no? Porque también tenemos en el libro de acto jurídico varios temas, ¿no? Con la anulabilidad, la nulidad misma, la ineficacia, ¿no? Referente al acto jurídico. Es básico, ¿por qué? Porque si nosotros celebramos un contrato de compra-venta, encontramos un acto jurídico, ¿no? Entonces, igual, si uno no domina el acto jurídico, va a tener complicaciones con reales, con obligaciones y con contratos, ¿no? Y créanme que sí, o sea, es importante ver esta situación porque finalmente si uno no domina el acto jurídico va a tener problemas con esos casos, ¿no? Muy bien, doctores. A ver, vamos a empezar. El concepto. Bueno, la invalidez del acto jurídico refiere al fenómeno por el cual un acto no genera los efectos que normalmente no produciría. Bueno, entre el ordenamiento jurídico, debido a la presencia de un vicio esencial de la construcción en el sistema jurídico peruano. Bueno, esto es importante porque finalmente la invalidez tenemos que nosotros analizar desde todo punto jurídico, ¿no? ¿Por qué a veces los actos jurídicos, ¿no? Carecen de esta ineficacia o carecen de una invalidez? Porque lastimosamente no se ha configurado de todo el acto jurídico.
¿no? Por ejemplo, cuando uno celebra una compra-venta, puede que antes de celebrar la compra-venta haya habido quizás una cierta o la totalidad de una simulación, ¿no? Y vamos a ir poco a poco hablando y comentando a base de qué esta simulación produce un acto jurídico, ¿no? Porque, ojo, doctores, no es igual hablar de una nulidad que una anulabilidad de acto jurídico, ¿no? Que es muy distinto. Incluso el artículo 219 del Código Civil nos habla de la nulidad, ¿no? Entonces, y es claro con las causales que existe la nulidad, que por ejemplo, más allá de hablando de este concepto de la nulidad del acto jurídico, tenemos que nosotros también tener en cuenta de que cuando existe un proceso determinado, ¿no? Un caso en concreto, uno tiene que ver el Código Civil y como también la parte doctrinaria y la parte jurisprudencial, ¿no? ¿Qué causal encaja de acuerdo al caso en concreto que nosotros estamos analizando? O sea, nosotros no podemos iniciar una demanda sin haber revisado previamente las causales de las 219 del Código Civil, ¿no? Porque yo recuerdo que en una ocasión tuve un proceso que en la causal de nulidad, ya, de la 219, agregan la simulación absoluta, ¿no? Como una causal, como la primera pretensión que agregan hacia la demanda, ¿no? Primera pretensión objetiva originaria por la simulación absoluta. Y como segunda pretensión objetiva originaria, agregan ya a la demanda que es una simulación por falta de manifestación de voluntad, que también está contemplado en el artículo 219 del Código Civil, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, doctores, nosotros no tenemos que por qué apresurarnos al iniciar una demanda. Tenemos que hacer una teoría del caso exhaustiva del proceso, ¿no? O sea, la idea es de que nosotros no hay que centrarse bastante en referencia al proceso, ¿no? Entonces, hoy vamos a explicarles en este extremo, ¿no? De la nulidad, de la anulabilidad y todo lo que contempla ese tema, ¿no? Pero también hay que tocarles un punto el aspecto procesal, porque también es importante para ustedes, ¿no? Porque también ahí se ve la práctica, ¿no? Muy bien, la ineficacia del acto jurídico. ¿Qué es, no? Bueno, la inexistencia en este caso, ¿no? Bueno, la inexistencia, ¿ya? Es un acto jurídico, bueno, si bien no está expresamente regulado, ¿no? En el Código Civil, claro, de hecho que sí, no está contemplado en ello, pero bueno, es una figura reconocida por la doctrina, ¿no? Que se refiere a la falta de alguno de los elementos esenciales para la existencia de un acto jurídico que lleva a plena, bueno, a su plena ineficacia, ¿no? Entonces, también es importante ver acá, ¿no? El referente a la inexistencia de un acto jurídico, ¿no? Es nulo. Bueno, porque en ese acto jurídico quizás se vio algún vicio o algún error en dicho acto jurídico que se celebra, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta cuando uno celebra una compraventa, ¿no? Las cláusulas están bien establecidas, ¿no? Punto primero, segundo, tercero, cuarto, lo que es en la minuta, ¿no? Entonces, básicamente nosotros vamos a ver en un acto jurídico que también la compraventa, digamos, en el aspecto también empresarial, ¿no? Cuando uno celebra un contrato con una empresa, por ejemplo, si uno presta algún servicio profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, en cuestión del derecho comercial, ¿no? A veces uno celebra un contrato con otra persona, bueno, con un empresario que, digamos, exporta, ¿no? Importa, digamos, algún producto, una materia prima. Entonces, las cláusulas ahí tienen que estar bien establecidas, el contrato. Y ese contrato tiene que prevalecer hasta el final. Entonces, y uno tiene que ver, digamos, esas causales, porque a veces cuando uno, pese a que ha celebrado un contrato determinado, ha celebrado un acto jurídico de por medio, con un pleno conocimiento y con pleno derecho de ambas partes, ¿no? Y a veces uno dice, no, no, yo voy a deshacerme de ese contrato porque no me agrada, porque al final la otra parte no está cumpliendo como yo quiero, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que uno cuando trata de que, bueno, a manera personal, piensa de que cuando ya uno tiene que extinguir el contrato por su propia cuenta, ellos piensan de que es fácil, ¿no? Pero no, o sea, ese contrato que tú
en teoría quieres que extinga o que ese contrato, digamos, quede nulo de pleno derecho, va a ser complicado, ¿no? Porque a veces incluso tienes que pagar penalidad y todo ello, ¿no? Ustedes han visto, más allá de todo, también en el aspecto futbolístico, también se ve los contratos con los, ¿no? Los jugadores y todo ello con el presidente del club, ¿no? Entonces, qué hermoso es hablar del acto jurídico, qué bonito, porque no solo implica el aspecto legal del abogado, ¿no? Como también implica otras ramas del derecho y como también el aspecto social. Por ejemplo, incluso, uno cuando va a la tienda, ¿no? A un supermercado, a comprar, digamos, una gaseosa, va a comprar, digamos, algún producto, y ahí está celebrando un contrato de por medio, ¿no? Tienes que pagar, digamos, un cierto monto, ¿no? Pero lo que ellos te retribuyen es el producto, ¿correcto? Entonces es igual, ¿no? Es un contrato que estás celebrando, ¿no? En ese momento. Entonces, pero siempre en cuando, que a veces uno hay que ser muy, en este caso, pausados y muy precavidos, se podría decir, ¿correcto? Porque uno no puede celebrar un contrato, por ejemplo, si alguien me dice, celebramos un contrato, pero primero me pagas, luego celebramos, ¿no? Primero págame y luego celebramos, no, o sea, la idea es tener un consenso, ¿no? Se le va a hacer contrato, pero sí, de por medio tiene que haber, digamos, el dinero, ¿correcto? Entonces es igual en una compraventa de una casa, ¿no? Primero van donde, bueno, ambas partes conversan frente a la compraventa de un inmueble, pero esto no implica de que ya tienen que ir al notario, no. Primero conversa sobre el precio, si es que le convence o no la otra parte, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esos casos, muchas veces, bueno, esto me dijeron, doctor, celebré una compra-venta, ya está bien, escritura pública, lo elevaste. No, simplemente tenemos, bueno, es un documento, le muestro, léelo, porque yo no tampoco lo entiendo, pero bueno, es lo que me hicieron firmar, ¿no? Hay personas así, ¿no? Hay clientes que a veces vienen y te dicen, toma el papel, léelo. Tú eres profesional y sabes, ¿no? Y ahí lo lees, obviamente, como abogado. Y bueno, te vas con la sorpresa de que existe ahí, bueno, hay una cláusula, pero en sí, en general, el título general dice transferencia de posesión. Pero a la señora le hicieron creer que es una compra-venta privada. Pero cuando tú lo lees, es una transferencia de posesión. Claro, ellos pusieron como contrato de compra-venta de tal inmueble, ubicado en tal lugar, colinda con tal, 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 tal. No, pero es inexistente, o sea, no existe ahí la formalidad del acto jurídico, ¿no? Han celebrado, sí, pero la señora desconoce, de repente, bueno, no puede leer, hay personas que son analfabetas y no leen, ¿no? Y a veces tratan de sorprender las personas, ¿no? Entonces no se ha celebrado de todo el acto jurídico, la formal, ¿no? No hay un ad solemnitatem, no hay una formalidad de contrato, ¿entienden? Entonces, hay casos así, doctores. En la realidad pasa ello, pero aquí en la teoría les puedo comentar mil maravillas con la parte teórica, pero ¿de qué me sirve hablarles mucha teoría, ¿no? Si algo, digamos, de lo que quieren ustedes es la parte práctica, ¿no? Lo que se ve, digamos, a diario. Pues en esos casos, bueno, ya, pues si pasa ello, uno tiene que, si es algo privado, y aquí ya no solamente implica la parte civil, ¿correcto? También la parte penal, ¿no? Pero eso ya lo ve netamente el especialista en materia penal, ¿no? Entonces, pero bueno, si llega a pasar eso, bueno, tiene que hacer una debida asesoramiento a la señora y poder, pues, lograr, ¿no? Lo que ella, pues, obviamente ya tenía que pagar, que finalmente se le tiene que retribuir por los daños ocasionados, ¿no? Bueno, continuamos. Causas comunes, ¿no? Bueno, la inexistencia se produce cuando falta alguno de los elementos esenciales del acto jurídico, como el consentimiento, el objeto o la causa, ¿no? Por ejemplo, la ausencia total de voluntad, contrato firmado por un autómata, bueno, puede ser, o falta de objeto o causa, ¿no? O como también el ejemplo, contrato de cobrar una cosa inexistente, simulación absoluta, ¿no? Ahora,
Yo recuerdo que una oportunidad hubo un caso, ya. Era una propiedad de doctores que tenía más o menos unos 190 metros cuadrados, un aproximado, ¿ya? ¿Qué pasa? En esa propiedad posesionaba y tenía el derecho de propiedad, obviamente, el esposo, porque son casados, ya, pero el que tenía el poder de esa propiedad, el que era el titular patrimonial, era el señor. La señora no ingresó ya a la sociedad de gananciales, ya. Pero bueno, y ahí el señor me dice de que pasó un tiempo, o sea, de lo que me contó, pasó un tiempo, digamos, 2 años de lo que tenía la propiedad. Y bueno, ahí sí, pues ya fueron a la notaría y le hicieron la inclusión a la señora mediante vía, ¿no? Digamos, eh, los gananciales, se han formalizado, digamos, lo que son los bienes patrimoniales en una sociedad de gananciales de ambas partes, ¿correcto? Porque les corresponde a ellos 50-50%. Ya, se han formalizado en ese aspecto. ¿Y qué pasa? Al formalizar todo ello, bueno, ya en registros públicos constaba de que esa propiedad, de hecho, correspondía a ambas partes, ¿no? Ahora, me dice la señora, después de un buen tiempo, doctor, yo viajo, bueno, frecuentemente a otra ciudad, no me encuentro en el lugar que donde está la propiedad, ¿no? Y llego después de 2 años, porque estuve un buen tiempo allá trabajando y bueno, mis hijos son mayores, llego de 2 años, y llego con la grata sorpresa de que esa propiedad que nos pertenecía a nosotros, a los dos, 50-50%, ya no me correspondía, ¿no? ¿Y cómo así? Y bueno, déme cuenta, ¿no? Me dice que en una oportunidad el señor le hizo firmar un papel en blanco, indicando de que tenemos que darle en arrendamiento. Mándame tu firma, ¿ya? Bueno, en forma digital, ¿ya? En forma digital me envías la firma para yo darle en arrendamiento a una tercera persona. O sea, esa era la idea del señor, que es su esposo, ya, y para la señora que firme, ¿no? Bueno, pasa eso. Y se da cuenta después, pues, que esa firma que había celebrado la otra parte, ¿ya? Tanto el señor y tanto la señora, era con el objetivo de darle en donación a una tercera persona, darle el consentimiento. ¿Qué había pasado? De que cuando yo reviso la parte notarial, ya esto fue un proceso por el departamento de Puno, ya hay una notaría, no voy a decir su nombre, doctores, pero ¿qué pasa? En esa notaría, cuando yo revisé todo el legajo, hubo muchas cosas que no me han convencido, ¿no? Muchos vacíos, ¿ya? Y eran evidentes, muy evidentes. Y obviamente cuando, doctores, ustedes celebran un acto jurídico, no debería de estar esa persona ahí para firmar. Obvio, ¿no? Tenía que estar ahí, obviamente. Entonces, ¿pero qué pasa? No llegó a firmar. Bueno, la firma la tuvo ahí, el notario lo que me explicó la notaría me dijo, pero estaba la firma. E incluso más la huella digital había pedido el señor, pero es de forma digital, ¿no? Pero sí, digo yo, para ellos es válido, ¿ah? Para ellos es válido. O sea, para ellos no les interesa de que la señora venga y firme ahí, ¿no? Frente a la notaría, frente al notario público. Para ellos bastaba de que firmara la señora y ya. Y menos mal la señora tomó una fotografía, ya lo guardó indicando que estaba firmando en blanco, ¿no? Y bueno, se hizo todo un peritaje sobre ese tema y al final pues planteamos la nulidad, ¿no? De acto jurídico, ya, para que se anule esa donación que han celebrado, ¿no? Y este caso todavía sigue en curso, ¿no? Pero bueno, estamos ahí ya casi un año, año y medio, estamos en este proceso porque la nulidad de actos jurídicos, doctores, pues es un proceso el más largo, ¿no? Estamos hablando de un proceso de conocimiento. Entonces, en esos casos, doctores, es algo inexistente. Obviamente que no ha sido celebrado formalmente
la donación que en ese momento, pues, hizo sorprender, obviamente, el esposo frente a la notaría. Y las notarías a veces se dejan sorprender. Que lo malo, si ustedes se dan cuenta, doctores, que las notarías no tienen un espacio, por lo menos aquí en Arequipa no veo eso, ¿no? Y tampoco en Puno, no veo. Tiene que tener un espacio muy aparte, ya una oficina donde exista en este caso se podría llamar la calificación de cada expediente o de cada caso que en particular. Puede que sea una compraventa, una donación, una prescripción, ¿no? Una constatación, etcétera, etcétera, actos notariales que pueda haber, ¿no? No hay una oficina aparte, simplemente tú vas a la notaría, eh, dan ahí las ventanillas, lo revisan, dicen, ya vienes en la tarde y celebramos la compra-venta y se acabó todo. Y el notario firma y ya, chao. Solo es eso. O sea, no hay, digamos, una calificación nicano que, mira, te falta esto, ya, porque está mal acá, tiene que venir las partes, no te dan esa asesoría que uno corresponde, ¿no? Pues a veces por la mala praxis de los mismos notarios, a veces se ven inmersos en las investigaciones, ¿no? Entonces, y es por el desconocimiento. Bueno, ellos conocen el derecho, pero lo que pasa es que a veces les gana bastante, ¿no? Lo que es la parte económica, pues. A ellos les importa la economía. Le pagas y ellos resuelven tu problema, ¿no? Ese es así. Lastimosamente, yo vi varios casos en que ya tuvieron problemas con los mismos notarios, ¿no? Por la mala ejecución de una protocolización o etcétera de actos notariales que pueda haber, ¿no? Incluso con estaciones. Pero bueno, aquí también tenemos lo que es un ejemplo que es el contrato sobre una cosa inexistente, bueno, una simulación absoluta, ¿no? Perdón. A ver, antes de pasar a otros dispositivos. Bueno, la simulación contemplaba un artículo 219 que ya lo he explicado un momento atrás, pero de manera introductoria, que es un proceso, por ejemplo, para acreditar la simulación, algo práctico. Si quieres acreditar la simulación absoluta, tienes que acreditar con un documento previo a celebrar la compraventa. O sea, tiene que haber, digamos, un documento privado donde se celebra la parte, digamos, Pedro, el que va a vender el terreno, y la otra parte que es Juan, ya está, más partes. Indicando de que está celebrando una compra-venta ficticia, simulada y todo ello. Indicando que de aquí a 3 años se le va a entregar la propiedad, porque, bueno, se le está dando un bien de uso y tal, 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 tal. Hay un documento previo, ¿correcto? Pero van al notario y celebran una compra-venta de manera formal, ¿no? O sea, tampoco le explican al notario que hay una simulación anterior a este documento, nada. O sea, ellos celebran antes, donde un abogado, el abogado firma, por ahí quizás lo hagan legalizar las firmas. Pueden legalizarlo, a veces incluso ni leen lo que están legalizando ahí en las notarías. A otros sí, obviamente que van a leer, pero a otros, la gran parte no. No. Entonces a otros tampoco lo hacen legalizar, simplemente firman, ponen su huella digital y se acabó la situación. O sea, lo que prevalece acá es este documento, previo a celebrar la compraventa. Con ese documento acreditas que existe una simulación. Y como también tiene que haber aquí, y es clave, ¿ya? ¿Ya? Porque también existe, digamos, en la anulabilidad los vicios, que también puede ser por dolo, lógicamente dolo, digamos, alguna violencia o intimidación, ¿no? A la otra parte. Pero en este caso que estamos hablando de la nulidad no existe ello, ¿no? Simplemente la simulación se objeta ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ineficacia total. Bueno, un acto jurídico inexistente carece bueno, de toda eficacia jurídica, ¿no? Bueno, no genera efectos legales y por lo tanto es irretroactivamente ineficaz. No puede ser convalidado, bueno, ni adquirir validez con el paso del tiempo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Bueno, también aquí nos habla que no produce efecto jurídico alguno. No requiere declaración judicial para ser ineficaz, como también no se subsana ni con el tiempo. Entonces, es algo también irreversible, ¿no? Por ejemplo, de hecho que un contrato cuando no ha sido celebrado formalmente, pues finalmente no produce ningún efecto jurídico, ¿no? Alguno.
o que no se requiere de declaración judicial para ser ineficaz, o no se subsana ni con el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hay casos donde me dicen si es que existe o no algún tipo de solución, ¿no? Porque, ojo, los autores hay que tener mucho cuidado con la imprescriptibilidad, con la caducidad también del caso, ¿no? Hay que tocar también ese tema importante porque hay casos que, por ejemplo, el artículo 2001 nos habla referente a ello, ya, cuando, digamos, prescribe y cuando caduca, ¿no? Cuando si hablamos de caducidad, ya hablamos de la prescriptibilidad en determinados casos, ¿no? Puede ser a los 10 años, ¿no? Por ejemplo, la nulidad de acto jurídico a los 10 años, ya está. Si en esos 10 años no ha interpuesto ninguna demanda, la otra parte, pese a que supuestamente carece de alguna simulación o se va a objetar alguna nulidad o ineficacia del acto jurídico, si no va a presentar una nulidad, prescribe a los 10 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los plazos. Muy bien, diferencia con la nulidad. Bueno, a diferencia de la nulidad que requiere declaración judicial para producir efectos, en existencia de un acto jurídico opera de plano de, ¿no? O de pleno derecho en este caso, sin necesidad de pronunciamiento judicial. Bueno, un acto nulo puede generar efectos hasta su declaración judicial, ¿no? Mientras que un acto inexistente jamás produce efecto alguno, ¿no? Entonces, la diferencia, digamos, aquí nos comenta sobre la nulidad, ¿ya? Y comenta también la inexistencia, ¿no? De un acto jurídico. Bueno, los ejemplos. Tenemos, digamos, un contrato de compra-venta sin precio, ¿no? Un matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo si la ley lo prohíbe expresamente, ¿no? Y como también un acto jurídico realizado por una persona absolutamente incapaz, si la ley no permite su validez. Por ejemplo, los menores de edad, ellos no están permitidos celebrar una compra-venta, un acto jurídico, ¿no? Ahora, es otra cosa que, por ejemplo, cuando uno celebra, ustedes incluso conocen, ¿no? Digamos, varios casos en referencia a un contrato de compra-venta sin precio. ¿Cómo opera esto, no? Y esto es la realidad, ¿no? Por no pagar, digamos, el alcabal, el impuesto y todo ello, para que no les suba el precio, no les incremente. Por ejemplo, el precio de la compra-venta de una propiedad de unos 200 metros cuadrados, el precio real, o sea, una tasación, por ejemplo, en la municipalidad, un promedio, pongamos, de unos $150.000, un promedio, ¿ya? Ese es el precio real según la tasación, ¿ya? Pero el que va a vender el terreno, pues, obviamente te dirá, no hay que reducir el precio, hay que reducir para que yo no pague mucho, ¿no? Pongamos, bueno, en unos $50.000, ya, $50.000, o de repente hasta $45.000, ya está. Más no, ¿no? Entonces no le conviene. E incluso hay casos que el precio no lo ponen, pero en la notaría es complicado, ¿ah? O sea, tú no vas a donde el notario y le vas a decir, doctor, no voy a poner precio de la venta, porque bueno, pues no creo conveniente, ¿no? Pues es imposible. A menos que no exista una contraprestación, ¿no? Porque, bueno, le vas a donar, porque el notario puede entender de, le vas a donar el terreno o la propiedad inmueble, ¿no? De repente está construida. No, doctor, no lo voy a donar, lo voy a vender. Pero ¿cómo le vas a vender sin existir una contraprestación? Tiene que haber una contraprestación, ¿no? Tiene que haber un dinero por medio. Entonces, obviamente que tienen que pactar ellos cuánto es el precio. Ahora, privado lo puedes hacer, ¿no? Firmas un contrato privado con firmas legalizadas, todo, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer sin precio, a veces incluso a un precio mínimo, ¿no? Ahora, al notario sí lo puedes sorprender con un precio mínimo, ¿no? Puede conversar, pero ya eso corre a riesgo de cada uno, ¿no? Es responsabilidad de cada uno. Pero lo legal, o sea, lo legal en este caso, por ejemplo, parte de lo loable, tenemos que pactar el precio como tal, como es. No podemos pactar un precio que no es real, ¿no? O sea, tienes un precio, digamos, 150.000, 180.000, tienes que pagar pues lo que corresponde al impuesto, ¿no?
Muy bien, porque eso va a causar perjuicio o va a tener consecuencias jurídicas a la larga, ¿no? Ahora, si pones un precio irreal, obviamente que con un contrato de compra-venta privada lo haces, pero eso ya a riesgo de cada uno, ¿no? Muy bien. Ahora, un matrimonio celebrado entre dos personas, mismo sexo. Bueno, bueno, esto también es complicado porque finalmente los matrimonios, ¿no? Y este es un caso discutible a nivel nacional incluso, ¿no? La homosexualidad, ¿no? Que es complicado, digamos, analizar este un aspecto legal, ¿no? Que también es complicado, digamos, que uno cuando contrae matrimonio, nupcias con ambos sexos. Y eso permitido a nivel nacional, a nivel Perú, no, ¿no? Complicada la situación, porque, bueno, por lo veo, por lo visto, aquí, por ejemplo, no nos vemos ellos, ¿no? Para mí nosotros es un poco eh, no nada novedoso, ¿no? O sea, pero bueno, en ese extremo, por ejemplo, yo no puedo estar en contra, a favor y todo, yo ya, eso lo debaten, digamos, los grandes especialistas referente al tema de ello, ¿no? Pero yo simplemente como ahora en la clase les explico de que es complicado y muy, muy difícil, ya, de que uno pueda celebrar un matrimonio de ambos sexos, ¿correcto? Personas que mismo sexo, ¿correcto? Es muy, muy complicado, lo prohíbe expresamente, ya, es nulo. Bueno, un acto jurídico realizado por una persona absolutamente incapaz, ¿no? Los ebrios habituales, los toxicómanos, ¿no? Entonces también es complicado en ellos porque ellos no razonan como una persona normal, ¿no? Claro, ellos ya tienen un vicio que puede ser el alcohol, digamos, las sustancias tóxicas, ¿no? Que puedan ser los ebrios habituales, personas incapaces, ¿no? Ellos no pueden celebrar una compraventa, ningún contrato de por medio, y es más, tampoco pueden iniciar ningún proceso judicial. Tendrían que tener un representante legal para poder iniciar, ¿no? Algún proceso. Muy bien. Y la nulidad y anulabilidad, no, distinción. A ver, vamos a ver acá. La nulidad y anulabilidad son dos tipos de invalidez de un acto jurídico, ¿no? Diferenciadas por su gravedad y consecuencias. La nulidad, un vicio grave e insubsanable. No puede subsanar, ¿verdad? Impide que el acto produzca un efecto alguno desde su origen. La anulabilidad, en cambio, es una invalidez relativa que permite la producción de efectos que, bueno, su declaración judicial admita subsanación o confirmación. Entonces son dos puntos importantes o referentes o son distintos, tanto la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico. Bueno, empezamos por la nulidad. Bueno, un acto jurídico, doctores, es nulo, carece de, bueno, de validez desde su origen, ¿no? Bueno, ya sea por falta de elementos esenciales, por vicios graves que impiden su eficacia jurídica, ¿no? De hecho, que un acto jurídico, no porque, bueno, uno cree de que tiene que ser nulo por tal motivo, no. O sea, ya la nulidad tiene que existir por algún motivo alguno, ¿no? Tiene que haber una nulidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, a nivel de un proceso judicial, no sé si ustedes escucharon este aspecto procesal, esta figura que se llama la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Entonces, base de todo, también escuchamos lo que es a la nulidad de actos procesales. Ya ustedes entenderán qué significa cada acto procesal, ¿no? Cuando planteamos una nulidad de cosa juzgada fraudulenta y cuando planteamos una nulidad de actos procesales. ¿Qué tiene que llevar consigo, ¿no? O sea, ¿cuál es esa esencia? ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es ese vicio que se ha cometido referente a esos dos procesos, ¿no? Mira, por ejemplo, en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, es por ejemplo, si una sentencia de primera instancia que, por ejemplo, nada más, es un ejemplo, autores, en un caso en concreto, por ejemplo, de un desalojo por ocupación precaria, ¿ya? Unos convivientes, ¿ya? Que convivían algo de 5 años, ¿ya? Pongamos 5 años, ¿no? Y de ahí al séptimo año formalizan su convivencia. ¿Cómo formalizan? Mediante la unión de hecho, ¿no? Vía notarial.
Formalizan y pasaron 4 años que estaban conviviendo, ya formalizado la convivencia y todo ello, inscrita obviamente en registros públicos. La otra parte que es su conviviente, ya, le demanda por desalojo por ocupación precaria a la señora, ¿no? Que es su conviviente. Ustedes dirán, doctor, pero cuando le demanda por desalojo por ocupación precaria a su propio conviviente, claro, es tácito el Código Civil referente a la ocupación precaria, ¿no? Tiene que existir un título alguno que acredite al posesionario, ¿no? Que ostente ese título. Porque lo que más prevalece en una ocupación precaria es tener que argumentar y objetar, obviamente, la posesión, ¿no? Ese es el objetivo. Pero bueno, en este caso, ya el cuarto pleno casatorio civil es claro en ello, ¿no? Y como también hay infinidades de casaciones que en referencia de que en esos casos la titularidad la tiene obviamente ambos convivientes, 50%, 50%, ¿no? Ambas partes. ¿Por qué? Porque es igual al contrario de un matrimonio, ¿correcto? Es igual, es lo mismo derecho que tiene la unión hecho, ¿ya? Ahora, esa sentencia, doctores, le dieron, imagínense, ¿no? Está bien, doctor, pero a ver, coméntanos sobre la sentencia. ¿A quién le dieron la razón? Le dieron la razón al señor, o sea, a la parte demandante. Fundada la demanda, fundada. Incluso ya sacaron, digamos, bueno, iniciaron lo que es la fecha de lanzamiento por medio, ¿no? Entonces, en esos casos, doctores, uno tiene que agotarse la vía, obviamente, de apelación, ¿ya? Y por último, la casación, ¿no? Bueno, yo estoy asumiendo la defensa recién, ya recién, eh, cuando ya el abogado, la otra parte, pues, en este caso la señora, bueno, inició la apelación, pero con un tiempo muy retrasado, o sea, fuera de plazo. Por eso hay que ser muy precavidos en esto, doctores. Ya. Ahorita voy a llegar a lo que queremos saber, la nulidad, ¿no? Entonces, fuera de plazo, presentó un recurso de queja. Bueno, también complicado, ¿no? Un poco complicado. Entonces, en ese extremo, doctores, lo que aquí prevalece básicamente es el derecho de posesión, ¿no? Y la que tiene el derecho de posesión es la señora, como también, obviamente, el señor. Pero la idea que aquí es, tiene que debatirse lo que es los bienes patrimoniales, el 50% de cada uno, pero si es que dentro de las sociedades gananciales adquirieron, obviamente, la propiedad, ¿no? O propiedades que puede haber. Bueno, la idea es de que el plan A, para este caso, doctores, es plantear una medida cautelar, ¿no? Para poder detener el desalojo de por medio. Plan B, esperar a recurso de queja, digamos, que ha podido presentar, digamos, la defensa anterior, ¿correcto? Y plan C es presentar una nulidad de cosa juzgada fraudulenta para que se anule esta sentencia de primera instancia, porque no veo conveniente. O sea, la sentencia no está debidamente motivada. Existe errores de hecho y de derecho, ¿no? Entonces, ¿se ha vulnerado? Sí, se ha vulnerado varias cosas. Ahora, esta nulidad va a encajar, porque finalmente ustedes le envíen la sentencia, va a haber muchos errores en esa sentencia. Y obviamente que en ese extremo uno tiene que plantear esa nulidad, ¿no? Entonces, fíjense, doctores, que las nulidades no siempre se plantea, digamos, nulidad de, digamos, algún documento previo, puede ser un compraventa, etcétera. También se puede plantear, digamos, referente a algún proceso judicial que ya ha sido sentencia, ¿no? O que es una sentencia por medio. Muy bien. Causas. La nulidad se produce cuando falta bueno, cuando falta la mención de voluntad, existe incapacidad absoluta de la gente, el objeto es ilícito o imposible, ¿no? O hay algún otro defecto grave que perjudique el acto jurídico y el orden público, ¿no? Eso es en cuestión de las causas de nulidad. Bien, doctores. Y un acto nulo carece de validez legal desde su origen, por lo que no se genera ningún efecto jurídico.
y se trata como si nunca se hubiera realizado o existido, ¿no? Esto implica que no produce consecuencias legales ni obliga a las partes involucradas. Entonces, es importante ello de la nulidad porque la 219 es claro en ello y como también doctores, si hablamos un poco del aspecto procesal, ¿no? Nosotros cuando iniciamos una demanda, nos centramos en la 424, 425 y siguientes, ¿no? Y obviamente la parte tan importante también son los, ¿no? Digamos, el aspecto del emplazamiento, ¿correcto? Ante qué juez, digamos, es competente la demanda, algo básico que uno tiene que saber, ¿no? Y es importante ello porque esto va a depender mucho, también más allá de la nulidad, el aspecto formal de la demanda, ¿no? Y por ahí te vas a la 219, ¿no? Donde puedes encontrar, digamos, las causales que puede cometerse, ¿no? En la nulidad. Bueno, de hecho, el caso de por medio. Porque no siempre el caso viene al estudio inicialmente, ¿no? Va a haber casos, incluso ya va a llegar a medias. Casos que ya han tenido, digamos, un cierto giro de un año, año y medio, ¿no? Y por ahí tienes que revisar el expediente, ¿no? Y a veces hay casos en que puedes plantear no solamente nulidad, de repente una anulabilidad, ¿no? Siempre y cuando viendo referente al caso, ¿no? Pero siempre hay que estudiarlo bien, o sea, hay que analizarlo aspecto por aspecto, ¿no? Muy bien. Acción. La nulidad de un acto jurídico puede ser declarada directamente por el juez sin necesidad de que alguien lo solicite. Bueno, también, claro, también, o bien a petición de cualquier persona interesada. Además, esta declaración no está limitada por un tiempo específico. Es decir, no tiene un plazo ya de prescripción para ver invocada. Esto refleja que la gravedad a la importancia de la nulidad, ya que se considera que el acto nunca tuvo validez desde su origen, ¿no? Por ejemplo, hay casos de que inicialmente pues han celebrado un acto jurídico nulo, o sea, no por desconocimiento de las partes, ¿no? Por ejemplo, celebrar una compraventa que, bueno, no se debía celebrar, incluso con precios inexistentes, que por ejemplo no agregaron precios, o de repente puede ser que las cláusulas están también mal, ¿no? Muchas cosas que pueda pasar en un acuerdo de compraventa, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, uno cuando formaliza una compra-venta ya es otra cosa. Por ejemplo, si uno quiere ir al notario, o sea, con un privado no vas a ir. Imposible, tiene que haber una minuta por medio, ¿no? Porque muchos piensan de que, claro, o sea, uno que es privado, está privado, digamos, con firmas legalizadas, eh, y esto varios me preguntan, ¿es necesario, o sea, es formal? ¿Y qué me asegura a mí como propietario o como posesionario tener un contrato de compra-venta privada? ¿No? Me asegura, o sea, ¿tengo la seguridad jurídica o no lo tengo, ¿no? Es la duda de muchos. Pero cuando revisas el contrato privado, ¿ah? Uno, el primer error que cometen es que las colindancias no están adecuadas al contrato, ¿no? Es más, el precio tampoco, ¿no? Dos, hay cláusulas donde indica de que el jirón o la calle tampoco corresponde, ¿no? Entonces, muchas cosas que en ese contrato están totalmente mal, ¿no? Y ahora, con eso no vas a ir al notario y decirle, doctor, deseo elevar la escritura pública de este contrato, ¿no? Entonces es complicado. Tiene que haber un contrato primogenio, ¿no? Una escritura antes a ese contrato, ¿no? Entonces es importante, doctores. A ver, un momento, por favor. A ver, continuamos. Por ejemplo, la subsanación en estos casos, ¿ya? A ver, vamos a ver acá.
Ujú. La nulidad es un acto jurídico, es una invalidez absoluta que no admite corrección ni validación, ¿no? Entonces, esto significa de que es un acto declarado nulo, carece de efectos legales desde su origen y no puede ser separado ni confirmado, ¿no? Y que tenga validez en el futuro. Entonces, ese contrato que ha celebrado, ya, a la larga no va a tener validez, ¿no? Como posesión, pues que, puede que sí, o sea, tampoco lo asegura al 100% como posesionario, pero no lo digo que como propietario, ¿no? Porque a veces hay, en caso de compra-venta, terrenos eriazos. Ustedes no sé si escucharon terrenos eriazos, pero estos eriazos corresponden al Estado, ¿no? Entonces, vamos a hablar más adelante, más o menos, también lo que es la ley de retroactividad, ¿no? Entonces, hay propietarios incluso que creen ser propietarios, pero son posesionarios, ¿no? Y desean celebrar una compra-venta formal, ya según ellos, pero no pueden, pues. Lo único que pueden hacer es una transferencia de posesión, más no una compra-venta privada o una compra-venta, digamos, con una minuta y previa a la elevación a escritura pública, no pueden, ¿no? Entonces, en esos extremos, a veces se dejan sorprender muchas personas, ¿no? Pero bueno, al final celebran y al celebrar la compra-venta, pues recién se dan cuenta que estaba mal la escritura pública, o en este caso, perdón, la compra-venta privada, ¿no? Entonces, a futuro va a traer consecuencias, sí, porque esa persona de que ya lo tiene la propiedad o la posesión en este caso va a querer vender, pero digamos ya a un precio elevado, pero no tiene, digamos, esa cabalidad, claro, digamos, en ese lapso haya pagado impuesto predial, de repente tiene servicios básicos, todo ello, pero más allá de todo, pues no tiene un documento, digamos, que le acredite la propiedad, ¿no? Muy bien. Anulabilidad. Bueno, la anulabilidad o anulidad relativa es una invalidez menos severa, ¿no? Que la nulidad absoluta. Un acto anulable se considera, bueno, válido y genera efectos legales mientras no se declare su anulación, lo que significa que mantiene su validez hasta que se formalice su anulación, ¿no? Hay que entender de que, por ejemplo, muchos confunden, ya, si nosotros revisamos el 219 del Código Civil, los que están con su código, ya, por ejemplo, en el 219 nos habla de causales de la nulidad, ¿no? Y bueno, si nosotros pasamos más allá, nos habla la 221, que es la causales, en este caso, de la anulabilidad, ¿no? Ahora, en el punto 2 ya de la anulabilidad, nos habla del vicio resultante de error, dolo, ¿no? Violencia o intimidación, ¿no? En esos extremos, ¿ya? A ver, entonces, básicamente nosotros tenemos que entender cuál significa, digamos, el vicio, ¿no? Digamos, si se ha visto un vicio en este extremo, ya de la nulidad, la anulabilidad. Ahora, hay un proceso, por ejemplo, cuando yo bueno, estuve presente en mi caso, en la nulidad planteaba, ya la parte demandante, que ha sufrido de violencia física, violencia psicológica, ya ha sufrido intimidación de por medio, ha sufrido, por ejemplo, de cierto, digamos, había un dolo de por medio, ¿no? Y todo lo que concierne al punto 2 que es la 221. Pero si ustedes se dan cuenta, doctores, no podemos nosotros guiarnos, ¿no? De que se haya podido cometer todo ello si está planteando nulidad, no está planteando anulabilidad del acto jurídico, ¿no? Entonces, o sea, como pretensión principal, está planteando nulidad por simulación y como segunda pretensión, como falta de manifestación de voluntad, que sí, o sea, eso sí está contemplado, ¿no? En la 219, pero como también la simulación, sí, pero la simulación solamente, como les comenté, enmarca en que si existe o no un documento previo antes, ¿no? O sea, esto no significa de que hubo una agresión, etcétera, etcétera. Incluso presentaba sus denuncias
anteriores a la fecha de la demanda y mucho antes de la compra-venta, ¿no? O sea, incluso con unos con fecha posterior, o sea, es algo complicado, pues, ¿no? Y finalmente con esas pruebas no acreditaba lo que es la nulidad, ¿no? Si uno quiere presentar una nulidad, tiene que ver qué pruebas le favorecen, porque esto de hecho que va a haber una audiencia de pruebas y esto va a tener que acreditar el abogado de la parte demandante, como también el abogado de la parte demandada tiene que estar ahí, ¿no? Obviamente sigiloso, ¿no? Viendo el proceso. Porque no solo implica esto, puedes presentar la demanda con algunas pruebas que tienes y ya, no. O sea, aquí tenemos que ver, básicamente, ya, es qué pruebas te favorecen, no, de una nulidad. Muy bien. La anulabilidad ocurre cuando hay defectos en el consentimiento como error, engaño, bueno, dolo o violencia, que cuando alguna de las partes tiene una incapacidad relativa. Estos vicios afectan la validez del acto jurídico, pero no son tan graves, ¿no? Como para que el acto no exista desde el principio. Bueno, por tanto, el acto anulable es válido y produce efectos hasta que se declare su anulación. Esta es clave, ¿no? Digamos, tiene que haber estas causas del punto 2 en cuestión de la anulabilidad, ¿no? Como también tiene que existir por simulación, ¿no? Cuando el acto real contiene, perjudica el derecho de tercero. Entonces, ahí encaja básicamente lo que es a la anulabilidad. Correcto, muy bien. Bueno, un acto anulable es válido y genera efectos legales mientras no se declare su anulación. Sin embargo, cuando se anula, esta decisión tiene efectos retroactivos, ¿no? Bueno, lo que significa que se considera que el acto nunca tuvo validez desde el momento en que fue realizado. Bueno, esto implica que, aunque inicialmente el acto fue válido. Ahora, Eh, si nosotros queremos iniciar un proceso ya por anulabilidad, por ejemplo, si encuadramos el artículo 221, ya ahí en el numeral 2, si existe, de haber casos, sí hay casos referente a ello, ¿no? Pero si, por ejemplo, el cliente dice, doctor, sí, sufro de violencia física, el señor vino a mi propiedad, eh, tampoco yo lo invité, pero él quería que yo firme de forma, no, digamos, amenazadora, que ella firme el contrato, porque, bueno, quiso, digamos, vender, porque en estos casos, cuando ocurre, ya, uno, cuando, digamos, son herederos, ya, hay herederos por medio, fallecen los padres, ya, bueno, al fallecer los padres, tienen propiedades inscritas en los registros públicos. Entonces, lo que los herederos inician, lo primero, es el traslado de dominio, ¿correcto? Ya, tienen ese trámite, ya acabaron todo ello. Después inician la división y partición. Eso es lo normal que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa? Hay hermanos que, por ejemplo, aparecen con un documento ya sobre un anticipo de legítima herencia por su padre, ya. Y hay hermanos que aparecen a veces con algunos documentos de testamentos, ¿no? Que ha podido redactar su papá o su madre a favor de alguno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos, doctores? Entonces, los hermanos buscan a la persona que tiene el poder de la propiedad, ¿no? El poder. Y le dicen, tienes que firmar este documento para que me puedas vender esta propiedad que tú quieres, ya que no quieres darme a ¿no? Digamos, la propiedad que me corresponde. Pero el hermano le dice, pero está bien, yo te lo voy a dar, o sea, a todos, pero todavía no, pero en ese momento. Entonces, a tanta insistencia, a veces existe lo que es la violencia. Ahí sí, de por medio de la violencia, a veces la agrede físicamente al hermano para que lo puedan firmar, ¿no? La compra-venta o una compra-venta privada o puede ser por escritura pública, ¿no? Pues, incluso les amenaza, hay actos de violencia contra ellos, ¿no? Entonces, en esos casos uno tiene que recabar todas esas pruebas. Por ejemplo, una denuncia penal a la fiscalía, digamos, pruebas que te puedan acreditar las grabaciones, los videos, ¿no? Hechos en que puedan ocurrir, pero que sean acreditados con los medios probatorios, ¿no?
que estas pruebas, a nivel de audiencia de pruebas, pueden ser creíbles para el magistrado, ¿no? Pero más allá de todo, pues si es que no existen esas pruebas, es complicado analizar y poder, digamos, dar esta anulabilidad del acto jurídico, ¿no? Que sea efectiva. Muy bien. La acción. Bueno, para que un acto anulable pierda la validez, la persona afectada debe pedir formalmente la anulación, ¿no? De esta solicitud. Bueno, debe hacerse dentro de un proceso, ya, de un tiempo límite, que suele ser de 4 años, ¿no? Conocido como plazo de caducidad. Acción no se solicita dentro de ese tiempo. Bueno, el acto seguirá siendo válido, ¿no? Esto es lo que se acciona, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar. Un acto anulable. Bueno, que inicialmente es válido la subsanación de ello, pero bueno, puede ser inválido cuando ciertos vicios pueden ser corregidos, ¿no? Corregido, ratificado, ¿no? Por la persona afectada. Al hacerlo el acto se valida definitivamente y ya no puede ser anulado posteriormente. Bueno, partiendo así la opción de invitarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí hay un cuadro que, por ejemplo, nos define 3 puntos importantes, que es el aspecto, la nulidad y la anulabilidad. Bueno, en la naturaleza jurídica, el aspecto, por ejemplo, de la nulidad, que es una invalidez absoluta, bueno, el acto se considera inexistente desde su origen. En cambio, en la anulabilidad, sin validez relativa, ya el acto es válido hasta que se declare judicialmente el nulo, ¿no? Nulo. Muy bien, el artículo 219 del Código Civil, que dice falta de voluntad, objeto, lícito, incapacidad absoluta de simulación absoluta. Ahora, ustedes se dan cuenta del artículo 140 del Código Civil, doctores. Ya. El 140 es claro, ¿no? Por ejemplo, nos habla de qué es básicamente el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o regular las relaciones jurídicas, ¿correcto? Para su validez se requiere gente capaz, ¿no? Y todo lo que, digamos, conserva el 140, ¿correcto? Entonces, ahí nada más nosotros centrámonos de que cuán importante es este artículo, porque claro está, ¿no? Que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a qué? A regular o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Puede ser regulada o como también se puede extinguir las relaciones jurídicas, ¿no? Muy bien, y el 221 del Código Civil, claro, aquí nos habla de lo que es también de la anulabilidad, que es un error de dolo, violencia, intimidación o incapacidad relativa, ¿no? Por simulación relativa. Pues la nulidad también aquí nos habla que protege el orden público y el interés general. Y la anulabilidad protege intereses particulares de las partes. Puede ser declarada de oficio por el juez o como también la anulabilidad solo puede ser declarada a solicitud de parte interesada. En cambio, aquí en la nulidad pues cambia la situación. Puede ser, digamos, de oficio o por el juez, ¿no? En cambio, la anulabilidad es declarada por solicitud de la parte interesada. Y la acción imprescriptible que habla de la nulidad y la anulabilidad habla de la acción prescribe a los 2 años, el artículo 2001, ¿no? Inciso 4 del Código Civil. Muy bien, doctores. Y bueno, al final no se, bueno, si no puede ser convalidado en cuestión de la nulidad y la anulabilidad puede ser convalidado por confirmación expresa o tácita. Entonces son 3 aspectos importantes que hemos hablado ahora del aspecto y tanto la nulidad y tanto la anulabilidad, ¿no? Muy bien. Vamos. Diferencias claves, ¿no? Por ejemplo, la gravedad de la invalidez. La invalidez, bueno, implica una invalidez más grave que la anulabilidad, ¿no? La posibilidad de convalidación, los actos nulos no pueden ser convalidados, mientras que los anulables sí, mediante la confirmación, ¿no? Por ejemplo, el plazo de prescripción, que es a los 10 años, ¿no? Mientras que para la anulabilidad es de 2 años, es menor, ¿no? La nulidad es a los 10, como les indiqué hace un momento, ¿no? Y la anulabilidad es de 2 años, que es un plazo mínimo. Bueno, hablamos ahora de la prescripción y caducidad. Bueno, la prescripción, aquí nos comenta de que ¿ya? Son conceptos legales vinculados
Bueno, vinculados, bueno, vamos a continuar. La prescripción y la caducidad son conceptos legales vinculados al tiempo y su impacto en las relaciones jurídicas. Bueno, la prescripción puede llevar, bueno, que se a cabo a pedir un derecho tras cierto tiempo, mientras que la caducidad significa que es un derecho que extingue porque ha pasado un plazo determinado para la ejecución, ¿no? Entonces, es lo que prevalece y es más fuerte que es la caducidad que la prescripción, ¿no? La prescripción por lo menos te pone un tiempo, ¿no? Pero ya la caducidad extingue, ¿no? Porque de hecho que ha pasado un plazo determinado para ejercerlo, ¿no? Por eso, aunque ambos dependen del tiempo y sus efectos, aplicaciones son diferentes. Bueno, bien, doctores, pasamos. La prescripción. Existe un mecanismo legal mediante el cual, con el paso del tiempo, se pueden obtener o perder derechos o la posibilidad de ejercer acciones legales, ¿no? Por ejemplo, esto significa de que el tiempo influye en la validez o vigencia de ciertos derechos reclamados jurídicos. Entonces, hay casos que, por ejemplo, a los 10 años, de hecho, que ya, por ejemplo, si uno quiere plantear la nulidad, si ve conveniente de que ya pasó, digamos, en el 11.º o 12.º año, ya, pues, obviamente de que ya ha prescrito, ¿no? Y tiene que uno darse cuenta cuánto es el tiempo que ha pasado durante todo ese tiempo que uno no ha podido interponer la demanda, ¿no? Bien. Tipos. Pueden ser, bueno, puede ser adquisitiva, subcapio o extintiva, ¿no? Bueno, aquí nos habla del usucapio, que también es la forma de poder, digamos, iniciar lo que es la prescripción, ¿no? En este caso, la extintiva. Efecto, la prescripción puede tener dos tipos. Adquisitiva, conocida como usucapio, es la forma que una persona puede adquirir un derecho por el uso prolongado, y extintiva, que implica la pérdida o extinción de un derecho de acción, ¿no? Por ejemplo, bueno, el regalo que se le da a los posesionarios, pues obviamente que es inmenso, ¿no? Durante 10 años que ellos puedan posesionar de forma pública, pacífica y continua, que no haya existido ningún tipo de por medio, quizás algún tipo de proceso en ese lapso, ya no haya habido una interrupción, se le da, obviamente con una sentencia favorable, pero siempre y cuando que acrediten la posesión, ¿no? Y con algunos documentos más que pueda existir, ¿no? A los 10 años. Si existe, digamos, el 11, 12, 13 años, entonces tiene que, obviamente, mejor, ¿no? Porque obviamente que si uno está en posesión más años, es mejor. Pero bueno, lo que contempla en la norma, el artículo del Código Civil en este caso, y contempla la prescripción activa, solamente te va a hacer los 10 años, de mala fe, ¿no? Claro, de buena fe 5 años, pero no, la gran parte pues posesiona 10 años además, ¿no? Ahora, el otro que nos habla que es la extintiva, ¿no? Que implica la pérdida o extinción de un derecho o acción debido al paso del tiempo, ¿no? Que sería algo distinto a la prescripción de los 10 años. Muy bien. Bueno, plazos, ¿no? Los plazos dependen del tipo de obligación de cada establecido por la legislación. En cuestión de los plazos, digamos, si nosotros revisamos el Código Civil, el 2001, ¿ya? Que ahí está claro, ¿no? Digamos que te ponen cierto tiempo ya para, digamos, determinados procesos, ya, o no ya puede revisar, digamos, su propio código para que pueda revisar ahí, ¿no? Y poder revisar, ¿no? En estos casos autores, por ejemplo, uno tiene que leer y poder estar en constante, digamos, actualización referente a este caso, ¿no? Pero los plazos son muy complicados. A veces uno tiene que estar al pendiente, primero revisar el código, ¿no? Si estoy en el plazo o no, ¿no? Para poder accionar de todo ello. Muy bien. Y la renunciabilidad. Bueno, la prescripción, que es la pérdida o adquisición de un derecho por el paso del tiempo, puede ser renunciada o por la persona que tiene ese derecho después de que se cumpla el plazo establecido. Bueno, sin embargo, hay excepciones cuando se trata de derechos que no pueden renunciar, es decir, derechos irrenunciables, doctores, ¿no? Bueno, también es importante ver lo que es la irrenunciabilidad. Bueno, claro, la renunciabilidad, por ejemplo, es basada básicamente de que puede ser la pérdida, ¿no? De la adquisición de un derecho con el paso del tiempo. Por ejemplo, si en un proceso por sucesión intestada, antes de iniciar ello, quizás un heredero puede renunciar,
ya, a los derechos y acciones que ha dejado su papá o su mamá, que es factible, puede renunciar, pero mediante escritura pública, ¿no? Pero si en ese lapso que estuvo él a punto de renunciar a los derechos y acciones no lo hizo, ya, y claro que ha pasado, digamos, 10 y más años, por ejemplo, 12 o 13 años o 14 años, ¿qué pasa? Cuando ya la prescripción te alcanzó con los años, y dices, no, requiero mi parte, no, requiero mi parte. Pero si no has renunciado, no, sí, no he renunciado, pero requiero mi parte, pero debías renunciar, ¿ya? Entonces lo que él quiere es su parte, no lo que le corresponde, pero él no ha renunciado en su oportunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese lapso, por ejemplo, sí, a él se le puede dar más adelante como heredero, pero siempre y cuando que él pueda incluirse en la masa hereditaria, ¿no? Pero si, por ejemplo, él ha renunciado antes de todo, ¿ya? Y pese a ello quería, digamos, incluirse en la masa hereditaria, ya no puede, ¿no? Que ha renunciado por medio de la escritura pública. Entonces, hay casos que, por ejemplo, pese a ello, pues no, ya no puede, ¿no? Obviamente que ha renunciado a los derechos y acciones. Incluso con el pasar del tiempo, aún peor todavía. Muy bien. Bueno, la caducidad. La caducidad es la extinción de un derecho por lo mero transcurso del plazo legal, ¿no? O convencional fijado para su ejercicio sin necesidad de declaración judicial, ¿no? Opera de pleno derecho y su aplicación puede ser declarada por el juez de oficio. A diferencia de la prescripción, la caducidad no admite interrupción, bueno, ni suspensión. Lo que refuerza dice que es la carácter automático y imperativo, ¿no? Por eso es más complicado con la caducidad ya que con la prescripción. Porque aquí básicamente lo que caducidad va a permitir de que ya ese derecho que tú tenías en un momento lo pierdes, ¿no? Lo pierdes básicamente por el pasar del tiempo, obviamente, ¿no? Muy bien. Efectos, ¿no? La caducidad opera del pleno derecho, lo que significa que no requiere ser alegada por ninguna de las partes, bueno, para producir efectos. Al verse el plazo legal o convencional previsto en el ejercicio de un derecho, bueno, se extingue automáticamente junto con la acción procesal destinada a verlo valer. Bueno, en virtud a ello, el juez puede y debe declarar de oficio, ¿no? Incluso cuando las partes no lo soliciten. En este caso, el efecto es categóricamente distinto a la prescripción, ¿no? Que solo extingue la acción y requiere ser invocada, ¿no? En este caso, ya el efecto, digamos, de la caducidad es más complicada, en este caso que he dicho que pierdes tanto la acción y el derecho, ¿no? Muy bien. Y los plazos. Bueno, los plazos para que un derecho se extinga por caducidad son generalmente breves y están fijados previamente, ya sea por la legislación vigente o mediante un acuerdo entre las partes, ¿no? Involucradas. Esto significa de que una vez pasado este tiempo, el derecho desaparece automáticamente sin necesidad de intervención judicial, autores. Muy bien. Vamos a pasar. Bueno, diferencias claves. La prescripción puede ser adquisitiva o extintiva, ¿no? Mientras que la caducidad solo es extintiva. La prescripción puede ser renunciada y la caducidad no. No. La prescripción extintiva priva de la acción judicial, pero el derecho material puede subsistir mientras que la caducidad extingue tanto el derecho como la acción. Bueno, y como también los plazos de prescripción suelen ser más amplios que los de caducidad, ¿no? Entonces, son algunas diferencias que vemos dentro de la caducidad y la prescripción. Bueno, aquí también habla las diferencias, ¿no? Que extinguen la acción, pero no necesariamente el derecho. La caducidad existe en tanto el derecho como la acción, se dan cuenta. O sea, la caducidad es más complicado, como les comento, ¿no? Tanto el derecho y como también para la acción. Los artículos están acá, pueden ustedes tomar captura, pero igual se les va a pasar este material al final a la encargada, a la doctora, para que les pase a ustedes también el material para que lo puedan ver, ¿no? Tener una mayor fijación a las diapositivas. Bueno, también el artículo 2003 al 2007 nos habla del Código Civil referente a la caducidad, ¿no? Y los artículos 1989 al 2002 del Código Civil nos habla de la prescripción, ¿no? Están los plazos y todo ello. Bueno,
Entonces son las partes importantes referente a las diferencias entre caducidad y prescripción. Efectos retroactivos. Bueno, los efectos retroactivos del acto jurídico se refieren a la capacidad de ciertas decisiones jurídicas como la nulidad, resolución o rescisión de producir consecuencias que se proyectan hacia el pasado, ¿no? Afectando situaciones anteriores a la declaración judicial o extrajudicial que los origina. Bueno, bueno, aquí el acto se considera inválido desde su origen, ¿no? Regla general. Bueno, entonces exposiciones, ¿no? Derechos adquiridos por terceros de buena fe y límites de interés de la seguridad jurídica. Bueno, a ver, antes del 2010, doctores, ya, por ejemplo, nosotros vemos actualmente la ley, la 29618, que contempla lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, en esta ley nosotros vemos que antes del 2010 existía obviamente el artículo, ¿no? Referente a la prescripción activa, ¿no? Y en cuestión también del Código Civil de 1984, ya el anterior código que tuvimos, el Código Civil, que los bienes estatales, ya con dominio estatal, eran prescriptibles, o sea, se podía prescribir, ¿no? Entonces, ya era más fácil, ¿no? Antes, pero del 2010 para acá ya son bienes imprescriptibles, ¿no? Dominio del Estado. Y claro ejemplo, si nosotros vamos al artículo 7.3 de la Constitución Política del Perú, que ahí claramente nos habla de son los bienes de uso público, ¿no? Son inalienables y imprescriptibles, no se puede prescribir, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay casos de que te dicen, doctor, yo estuve en posesión desde el año 2001 hasta la fecha. O sea, vale decir de que si el 2001 estuvo en posesión hasta el 2010, o sea, ya son más o menos, ¿no? 10 años precisos ahí, ¿no? O menos quizás, ¿no? 9 años o 10 años, más o menos un promedio, ¿no? Viendo también la realidad de los documentos, porque a veces los clientes te dicen algo, pero al final tú ves la argumentación, te das cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay que valorar bien, pero si son años anteriores y de repente están en posición desde 1977, 97 o 98 hasta el 2010, todavía hay un buen tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos podrías aplicar la retroactividad, ¿no? Que, por ejemplo, te puede brindar una seguridad jurídica. Puedes encontrar toda la documentación anterior y puedes aplicar en ese sentido la prescripción con una ley retroactiva, ¿no? Indicando de que el señor no solamente es funcionario desde el 2010 para allá, no, ya estuvo años atrás, ¿no? Adjuntando toda la documentación correspondiente. Entonces podría haber algunas excepciones referente a ello, ¿no? Muy bien. Ahora, efecto retroactivo. Se lo trata de el momento de la celebración del acto se considera como si nunca existió, ¿no? O los efectos de que retrotraen al momento de la causal que la motiva incumplimiento. Y como también los efectos se retrotraen al momento de la celebración del contrato. Entonces, esto es referente, digamos, netamente a los contratos, ¿no? La retroactividad. Pero nosotros, y comentamos también, como les comenté ese ejemplo, que nosotros podemos aplicar en base a la retroactividad la ley, ¿no? La ley, digamos, que ha podido ver referente a la prescripción adquisitiva, ¿no? Muy bien, aquí también están los artículos a referente a la 219 y 2020, ¿no? 220 en este caso. Y también al artículo 1372 y a la 1372 del Código Civil, que también hablábamos de fundamento legal, ¿no? La retroactividad. Muy bien. Importancia de la retroactividad. Bueno, aquí nos habla de que en ciertos casos permiten corregir errores o situaciones viciadas, protegidas la seguridad jurídica y evitando perjuicios a las partes. Y el régimen de nulidad en el Código Civil, ¿no? Bueno, el régimen de nulidades permite impugnar actos jurídicos que vulneran normas imperativas como contratos como objeto lícito, reconocimiento de filiación fraudulentos o actos celebrados por incapaces absolutos. Su correcta invocación es clave en demandas de
reivindicación y nulidad, ¿no? De testamentos. Muy bien, doctor. ¿Y el acto jurídico es nulo cuándo? ¿No? Aquí está el artículo 19 que ustedes ya lo pueden observar en el Código Civil. Muy bien. Y las características, obviamente, en base al régimen de nulidades, ¿no? El elemento y también la descripción que vemos acá, que básicamente la invalidez absoluta, ¿no? La creación judicial, la naturaleza que va a mostrar el elemento, los efectos, la acción de nulidad, la prescripción y no admite convalidación, ¿no? Entonces, aquí tenemos ciertas características del régimen de nulidades, ¿no? Muy bien, doctores. Bien, ha sido un tema sumamente extenso, ¿ya? 2 horas no han sido, digamos, o el tiempo que nos hemos quedado, no han sido suficientes para explicar con mayor profundidad, ¿ya? Esperemos vernos en otra ocasión también para tocar más profundidad cada tema, con más tiempo, doctores, ¿ya? Pero por lo pronto espero que haya sido fructífera la conferencia del día de hoy. Si tuvieran alguna interrogante o pregunta, estoy con gusto de responder. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted de verdad por esta excelente ponencia. A continuación se dará inicio a la ronda de preguntas, en la cual se esperará como máximo 1 minuto para recibir todo tipo de consultas. Por el momento, doctor, le invito a que pueda compartir sus palabras finales. Bien. Bien, doctores, ha sido para mí, a ver, aquí hay una pregunta. ¿La nulidad de contrato no es la misma que la nulidad de acto? La nulidad de contrato no es la misma que la nulidad de acto. Bueno, es una pregunta que nos hace, ¿ya? De hecho, o sea, la nulidad de contrato, ya obviamente que puede que, o sea, la pregunta no sé, está bien concretada, ya vamos a tratar de, digamos, de responder al doctor que ha preguntado. Pero dice que la nulidad, pues, a ver, acá está, vamos a leerlo mejor, ¿ya? Acá, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, listo. Bien, nos habla que Ángela Figueroa, el doctor, que la nulidad de contrato no es la misma ¿no? Que la nulidad de acto. Es una pregunta interrogante, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos, doctores, de la nulidad de un contrato, ¿ya? Que de hecho que va a haber ciertas causales, ¿no? De nulidad, pero obviamente que es un acto que así se celebra por las partes, ¿no? Entonces, al celebrar un acto jurídico por ambas partes, y si existe de por medio algún error o un vicio que se ha cometido, digamos, en la celebración del acto jurídico, obviamente que sí va a existir una nulidad de por medio, ¿no? Porque claro que los actos jurídicos son nulos de pleno derecho si es que hubieran algún vicio o un error que se ha podido cometer en ese acto, ¿no? Entonces, y de hecho que sí, o sea, obviamente que si nosotros hablamos de hechos post facto, ya, que anteriores que han pasado, porque finalmente no siempre va a haber casos en que hayan pasado, digamos, en ese momento, ¿no? Actos jurídicos, digamos, que se han podido ver 5 años atrás o 4 años atrás, ¿no? Y uno tiene que leer ese contrato de compra-venta que se va a poder celebrar. Y si es conveniente que hay un tipo de nulidad que se haya cometido en ese contrato de compra-venta, obviamente que puedes, obviamente, interpuesto una demanda por nulidad, ¿no? Pero dependiendo qué tipo de nulidad se va a poder, digamos, demandar, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando que hay que revisar bien la norma, la 219, ¿no? Y lo que le comenté referente a las diapositivas también, referente al Código Civil, ¿no? Entonces, es así, doctor, o sea, el acto jurídico obviamente que también va a implicar mucho lo que es la causal, ¿no? Que se va a poder dar. Muchas gracias. Correcto, doctor. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Jimmy Larco Panca por su valiosa participación en esta ponencia, en la que ha compartido con nosotros experiencia, conocimiento y compromiso con la formación académica de nuestra comunidad. Su exposición, doctor, ha enriquecido este espacio
permitiéndonos reflexionar, ampliar nuestra perspectiva sobre el tema de la invalidez del acto jurídico. De esta manera, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra labor como profesionales, como estudiantes, estamos comprometidos con la excelencia. Por ello, es que hacemos la entrega de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo aprecio por el tiempo y dedicación que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en futuras oportunidades y les reiteramos nuestra gratitud por compartir su valioso conocimiento con nosotros. Bien, estoy agradecido por el reconocimiento, Alexius, y también al Colegio de Abogados del Cusco. En verdad no lo esperaba este reconocimiento, pero muchas gracias. Espero que haya sido fructífera esta clase. Esperemos vernos próximamente con ustedes. Muchísimas gracias, Alexius. Muchas gracias a usted, doctor. Para concluir esta sesión, queremos agradecer sinceramente la presencia de cada uno y por la participación activa. Les invitamos cordialmente a seguir formando parte de nuestras actividades académicas y a estar atentos a nuestros próximos eventos. No olviden seguirnos en redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, a quienes deseen obtener el certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido remitido en el chat del Zoom. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en una próxima sesión de la Academia Jurídica Lex Años. Buenas noches.